6:36 de la mañana. Me complace siempre contar con la presencia en el programa de David Paravicini, nuestro primer invitado de hoy, ingeniero, especialista en políticas públicas, energéticas, profesor universitario. En este programa se tiene que pautar, se tiene que planificar el programa con suficiente antelación. Y cuando contactamos a David Paravicini, no estaba en el ambiente, este repertorio de nuevas informaciones, incluyendo las ligadas al mundo energético, petróleo, gas, además del aspecto mineral del oro. Bueno, David, primero como venezolano, te damos la bienvenida. Primero como venezolano, quisiéramos conocer, tu reacción cuando te asomas por esta ventana y encuentras el panorama en estos términos, ¿no? Pero gracias por la invitación, Eduardo. Siempre muy grato de venir para acá. Importante es ver estas noticias que recibimos ayer directamente de los negociadores, aunque ya toda la prensa había adelantado estos resultados, pero es un poco constatar la potencia que ha acumulado Venezuela. No solamente vamos a hablar de los 20 años del gobierno que se ha dado el pueblo venezolano cuando llevó a Hugo Chávez a la presidencia y luego a Nicolás Maduro, sino estamos hablando de 100 años de historia que ya en materia donde ingresó Venezuela al mundo, cuando los Barrosos, estamos hablando de que efectivamente las transnacionales petroleras dijeron en Venezuela hay petróleo y se vinieron para acá. Y hemos aprendido, sufrido, disfrutado todo lo que ha sido convertirnos en un país petrolero de acuerdo a los parámetros de las transnacionales petroleras. Ingresamos al mundo. Venezuela era un país rural, muy atrasado. Y todavía eso se mantuvo mucho tiempo. La forma de explotación del petróleo de las transnacionales petroleras y de los carteles petroleros, es cruel y es de ese mundo de la superexplotación, pero Venezuela ha sabido dar la batalla, el nacionalismo, Pérez Alfonso, la ley del año 43, hubo cosas que marcaron y que nos lleva ahora a ser un país petrolero, que tiene un reto de convertirse en un país energético, dejar de ser exportador de materias primas y ser un país que pueda incorporar valor agregado. Tenemos un empresariado que ha desarrollado ya sus propios criterios, ya no son empresas que solamente ven su existencia y son la cola de alguna empresa transnacional petrolera, sino que tienen fuerza propia. Aquí tú has traído muchas veces a Reinaldo, que fue presidente de la Cámara Petrolera. Ajá. Y tenemos una clase obrera petrolera que domina el arte de la producción petrolera, fue capaz de recuperar la industria del golpe petrolero, del golpe y paro petrolero criminal que hicieron en el año 2002-2003 con fines políticos. Esos mismos trabajadores petroleros rescataron la industria contra todo pronóstico. Entonces, claro, esa potencia y que haya sido conducida de tal manera, de esa capacidad, de esa fuerza, de esa energía potencial que se llama, al punto de que no solamente el Venezuela está siendo reconocida por tirios y troyanos, y lo explico, tirios, vamos a referirnos a los Estados Unidos, que sabe que no puede haber un mundo equilibrado en materia energética mundial sin la participación de Venezuela. Le guste o no les guste, Venezuela tiene que estar en ese arreglo, porque si no las consecuencias para ese mismo sistema o modo de ver la vida unilateral, como es el caso de los Estados Unidos, los va a afectar en precios del petróleo, en precios de la gasolina, lo interno, en sus políticas internas, como por la razón fundamental que ha llevado a los Estados Unidos a levantar las sanciones, pero también el mundo multilateral, el mundo que ahora se reúne en los BRICS, que también entiende que la estabilidad o esa búsqueda de un equilibrio en el mundo y de facilitar el acceso a todos los países y tratar de garantizar el desarrollo equilibrado y compartido, también necesita del concurso de Venezuela. Entonces Venezuela ha logrado, con su experiencia, con la acumulación de su experiencia y ahora con la dirección del presidente Nicolás Maduro,
ha logrado hacer valer estas credenciales históricas. Entonces estamos muy contentos, a la vez que estamos muy tristes por el asunto del genocidio que comete Israel contra los palestinos, que de verdad esto es algo impensable que pudiéramos ver viendo algo tan cruel, que por cierto es un elemento más para el tema de los precios petroleros. Así es. Y que hace que Venezuela de nuevo sea impensable que no concurra. Ahora, cualquiera David, que sea la opción, la visión. David, luego de este recorrido que has hecho, desde tu enfoque, cuando hoy se nos dice, y tomo aleatoriamente titulares, suspenden sanciones al petróleo, gas y oro. ¿Hasta dónde puedes compartir tú con la gente que nos está siguiendo tu comprensión de esta perspectiva? ¿Hasta dónde el verbo suspender? ¿Qué implica? ¿Dónde nos pone? Bueno, nos pone primero en la evidencia de cómo estamos siendo tratados de una manera brutal por el imperialismo norteamericano, que nos ha puesto en una circunstancia que no es que son unas sanciones contra nosotros, sino son sanciones además, medidas coercitivas unilaterales contra los países que quieran negociar. Porque fíjate, David, disculpa que la interrupción, pero suspenden. Sí, pero ¿qué quiere decir en qué término? Porque esto debe tener una progresividad, esto debe tener unas limitaciones, unos condicionamientos en el tiempo, ¿no? Y vergonzosa, Eduardo, porque hay que ir pedir permiso a la OFAC, porque la OFAC emita una empresa petrolera estadounidense, si quiere, apoyándose en esa declaración, viene a Venezuela y quiere hacer una negociación, tiene que ir a que la OFAC lo anote. O sea, no es que queda a discreción de Venezuela con quién contrato o no. Hay un mercado, hay una situación de preeminencia que tiene los Estados Unidos sobre el mercado, sobre todo financiero y el mercado estadounidense, el mercado más grande del mundo. Sí, es verdad, ¿no? O sea, sí está China también, pero Estados Unidos sigue siendo una gran potencia financiera, mundial, económica, tecnológica. Una sanción de Estados Unidos que le diga, no, Rodrigo, ahorita si tú haces un negocio con Venezuela, te cerramos las cuentas y estás sancionado. Rodríguez, por más que sea un buen negocio y que seas amigo de Venezuela, pues te ves obligado a no poder actuar, como ha sucedido, está sucediendo Trinidad hasta hoy, hasta ahora, bueno, con las posibilidades de hacer una inversión importante, la Shell con los recursos para y esperando que haya alguien allí que determine, bueno, ahora sí que entre la Shell. Entra la Shell, pero no entra el otro. Entonces, es vergonzoso. Esto más que una suspensión es una reducción de sanciones. Es decir, a mí me gustaría que le pongas el verbo que tú crees más ajustado a la realidad. Porque esto nos interesa a los venezolanos. Porque suspensión suena como algo absoluto. Oye, se despejó todo el camino. ¿Entiendes? Oye, ¿qué significa esto? ¿Hasta dónde? Eso es propaganda electoral para el mercado electoral. Propaganda electoral para el mercado estadounidense. Es decir, los Estados Unidos podemos bajar los precios. De hecho, los precios del petróleo bajaron $2. En estas circunstancias de la guerra criminal de Israel contra el pueblo palestino, en que en otro momento estuvieran los precios del petróleo subiendo, han disminuido los precios. Solo con el anuncio de que entran al mercado, o se abre la puerta para que entren al mercado petrolero, el petróleo venezolano. Estoy diciendo que a lo mejor estoy exagerando la importancia del petróleo, pero creo que es un dato real. En medio de estas circunstancias, Estados Unidos, ante unas elecciones del próximo año, los demócratas tienen perdidas las elecciones y los precios internos de combustibles siguen subiendo. No tienen manera, Estados Unidos, con sus recursos propios y con las fuerzas aliadas petroleras que tienen, poder satisfacer el mercado energético global mundial. Esa es la verdadera situación. Y eso es lo que está esforzando los Estados Unidos. No es solo las habilidades de Nicolás Maduro, que las tiene, pero esto es una potencia como Estados Unidos que decide aplicarle sanciones a este o al otro de acuerdo a sus motivaciones. Hoy esta decisión tiene que ver con su situación interna. No tiene capacidad de aumentar su producción, no tiene la posibilidad de disminuir los precios o hacer que las empresas que actúan en los Estados Unidos bajen los precios. Tienen una gigantesca presión internacional con respecto a las políticas que están tomando. En la emergencia de los países del BRICS
los tiene contra la pared. De manera que esto es estos anuncios hechos así, tal cual como, más con tu olfato de periodista lo ves qué implicación tiene más allá de la propaganda. Claro, hay que desmenuzarlo. Desmenuzarlo, David, pero esa es la esencia, te digo, la esencia, porque si no Estados Unidos no cambia de posición, sino ¿por qué no lo hace con Cuba? ¿Por qué no lo hace con Nicaragua? Ahora, David, se agotó el tiempo, me quedan 2 minutos, pero fíjate, todo lo que acabas de analizar va en paralelo, oye, con acuerdos recientemente firmados entre Venezuela y Rusia para mantenimiento de equipos, para exploración de nuevos yacimientos. ¿Cómo se come eso en este contexto? Coherente con un argumento que te doy, es porque hay un mercado, hay una demanda mundial de petróleo y de gas que tiene base muy sólida, que es una demanda en el Medio Oriente y la demanda sobre todo en China, la India, una demanda creciente y de precios altos. Es decir, que el espacio para el crudo venezolano está abierto a nivel mundial. Si no, y entonces eso, claro, y eso es mercado para Rusia, eso es mercado para la India, eso es mercado para todo ese mercado, para la China, por supuesto, que son no solamente que han desarrollado tecnologías, que ya tienen años con nosotros aquí en Venezuela, que conocen la geología, conocen las condiciones en que estamos, y no hay país en el mundo donde, a pesar de la destrucción de la infraestructura que ha habido, del sabotaje que ha habido, sigue siendo la inversión menor y con mayor posibilidades de recuperación que cualquier otra parte del mundo. Por eso es que Venezuela está viniendo para acá. Somos bendecidos, somos buena gente, tenemos una cantidad de cualidades de la naturaleza, nuestro paisaje, pero estamos hablando de términos objetivos, de condiciones de mercado, de precio y de demanda, y condiciones de una infraestructura y de unos yacimientos que son suficientemente conocidos, una capacidad de la clase obrera venezolana de poder resolver problemas de producción, y que son, bueno, las condiciones están dadas. No es solamente de los esfuerzos que ha hecho el presidente, que efectivamente los ha hecho valer tratando dentro de las dificultades mantener la dignidad. Vamos a decir, en esas condiciones que estuvimos hablando al principio, que tenemos de todas maneras que esperar que el OFAC diga este sí, este no, y este puede cobrar, como hicieron al principio con Trinidad. Dijeron, no, con Trinidad pueden hacer negocio y pueden comprar el gas, pero que no le paguen a los venezolanos. Decía, cosas absurdas, ¿no?, que vimos. Pero Estados Unidos no tiene ningún empacho en hacer cosas cuando se trata de tratar de oprimir y de avergonzar a algún país. Bueno, David, lamentablemente el tiempo se hace corto. Te agradezco tu disposición de siempre, venir hasta acá tan tempranito, y espero que pronto se repita. Y compartimos la alegría de cómo se abren puertas para Venezuela dentro de la dignidad, y dándole pues satisfacción a un pueblo que ha resistido y está resistiendo las condiciones más fuertes, más poderosas, sobre todo que tenemos la afectación de los salarios, las condiciones de inversión en servicios que se deterioran. Bueno, pero que el reto es que todos esos espacios que se puedan ir abriendo fructifiquen en la mejor respuesta posible desde acá también. En esos puntos que tú estás diciendo. Y es importante también ver los pasos que está dando la oposición, de que hay que recomponer al país juntos. Tenemos que atenerlos al libro, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene que ser la guía en donde podamos, con las distintas opciones o visiones que tengamos, poder hacerlo, inclusive en petróleo y energía, que ahí las tenemos las diferencias. Bueno, David, debo cortar porque mi equipo, muchísimas gracias, con toda razón, me está alando las orejas por aquí, por estos aparatos. Gracias, teníamos días que no nos veíamos. Así es. Hasta pronto siempre. Hasta pronto, pues. Amigos, regresaremos.